Muy buenas tardes a todos y todas las personas que están hoy acá. Sean muy bienvenidas a esta actividad que organiza el Centro de Investigación en Comunicación, específicamente el programa Narrativas, Género y Comunicación y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, especialmente el curso Comunicación Inclusiva. Veo que acá, además de los estudiantes de comunicación inclusiva, contamos con la participación de otras personas, ¿verdad? De otras sedes, docentes de la Escuela de Comunicación, así que agradezco muchísimo su presencia acá y la oportunidad que tenemos tan privilegiada de poder conversar con Sahar Talat, feminista, comunicadora, experta, ¿verdad?, en tecnologías digitales y bueno, pues desde Egipto. En Egipto son las 12 de la noche, así que le agradecemos a Sahar infinitamente que esté ya en el otro, que siendo el día 7 de septiembre para Sahar, que bueno, pues que tengamos la oportunidad de escucharla y conversar, ¿verdad? Sobre todo a partir de sus aportes de investigación. Como ustedes saben, pues la intención es hablar de la experiencia, desde la experiencia y el conocimiento experto de Sahar en torno a, bueno, qué está pasando con las mujeres en el mundo árabe, qué está pasando con esas luchas y esas demandas de las mujeres y cómo se están expresando en los espacios digitales y en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, pues nada, Sahar, prefiero que el tiempo que tengamos lo tomemos para disfrutar y conversar contigo. Y antes de pasarte la voz, pues nada, quiero agradecer como siempre a Melisa Solano, coordinadora de comunicación del SICOM, por todo el trabajo que hace y que, bueno, que hace posible que estemos acá hoy con materiales tan bonitos, ¿verdad? Lo bonito es importante en la vida y además tan profesionales. Muchas gracias, Meli, muchas gracias a Nicole y bienvenida nuevamente, Sahar. Este ha sido este es un encuentro muy deseado porque Sahar ya hemos intentado que venga a Costa Rica, pero antes de la pandemia, ahora durante la pandemia, pero esperamos pronto tenerte por acá y por ahora nada más, pues nada, escucharte y aprender montones de las realidades de las mujeres del otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar con ustedes. Mil gracias, Janet, por tu dedicación, por la invitación, también gracias a la universidad y gracias al CICOM para estar con ustedes. Yo sé muy bien que hace años pues hemos decidido venir, pero no pasa nada, nunca es tarde. Y agradezco mucho a Patricia que me ha dejado conocer a este mundo, sobre todo académico de la Universidad de Costa Rica, y también siempre me habéis hablado mucho de nuestra experiencia. Y ya está aquí Harold también, porque he participado en su clase hace unas semanas y entonces estoy encantada de estar con ustedes. Yo creo que como mi especialidad es el mundo digital y los medios digitales, veo que ahora ya no hay ni fronteras. Estamos muy cerca, aunque estoy ya al otro lado del mundo. Y esta cercanía de presentar culturas, de hacer unos puentes de entendimiento, de también de ir presentando a la situación, en este caso por Janet, la situación de las mujeres en esta zona. Y es muy importante que nuestras voces llegan lo más lejos posible. Y entonces agradezco mucho esta oportunidad de estar con todos ustedes y todas también esta noche. Un placer y bueno, voy a compartir la página para que podáis ver ya la presentación que he puesto. Y la verdad que me ha gustado mucho
el título que Janet ha puesto. Espero que ustedes me ven bien la presentación o está bien así. Muy ¿La podrías- bien. Sí, Tal vez ponerlo en modo presentación, nada más. Sí. Ahora. Listo. ¿Está bien? Vale. Entonces, he pensado que ustedes, ¿qué saben del mundo árabe? Y ustedes, ¿qué saben de las mujeres en el mundo árabe? ¿Y qué significa feminismo? Porque el feminismo probablemente tiene muchos aspectos culturales y políticos, culturales, económicos, sociales, educativos. Y hay muchas perspectivas desde el mundo del feminismo. Pero yo quería, siempre tenemos la tendencia en nuestra zona de tener una visión más bien hacia lo histórico. Y como ustedes saben que yo vengo de Egipto, pues la historia es nuestra vida casi. Entonces siempre hacemos hincapié a la historia. Pero esta noche o esta madrugada para mí me gustaría empezar con una visión del futuro, una visión de la actualidad y haciendo este enlace con nuestro futuro y cuáles son las perspectivas y dónde nos ubicamos ahora y la situación que tenemos por el momento. Entonces he puesto este título que es el desarrollo del feminismo árabe en la era de los medios digitales. Y con esto voy a empezar a daros una visión general sobre qué significa este desarrollo. Entonces, me gustaría que ustedes sepan que tenemos este desarrollo para para visibilizar el rol de las mujeres en la sociedad árabe, que es un rol que probablemente ustedes saben con las ideas fijas del estereotipo o la visión religiosa que tenemos o la visión probablemente de tener sociedades convencionales, puede dar la impresión de que todas las mujeres son sumisas, las mujeres tienen muchos problemas, probablemente, sobre todo la imagen ahora que tenemos, desgraciadamente, la imagen de las mujeres en Afganistán y todo lo que está ocurriendo ahora en Afganistán, pues puede dejar una imagen más de miedo sobre esta zona. Y en muchos casos, a nivel internacional, la gente no sabe dónde ubicarnos y dónde nos estamos situados. Entonces, hay muchos perjuicios que están relacionados con cuando decimos mujeres o hablamos de mujeres en sociedades árabes, pues se mezclan entre la religión, la sociedad, el patriarcado, muchos aspectos sociopolíticos también. Y entonces me gustaría hablar de esta visión ahora en nuestra charla. Hay otro punto que me gustaría y voy a explicarlo a lo largo de la presentación, que son los objetivos para el desarrollo sostenible y su aplicación en los espacios socioculturales que tenemos actualmente, los espacios políticos, educativos, de salud, etc. Sobre todo, ya que estamos durante la era de COVID, y es una era bastante delicada. Entonces, ha surgido muchísimo ahora la idea de qué significa la salud de la mitad de la población, que de las mujeres. ¿Qué significa esto? Y si tenemos de verdad una buena salud para esta mitad o probablemente no. Entonces, hay muchas preguntas que estamos elaborando y haciendo estos días en nuestra zona y también a nivel internacional, por supuesto. Y otra visión que es muy importante, que es cómo nos ubicamos y cómo estamos posicionados ahora, nuestra posición de la situación de mujeres y niñas en nuestra sociedad árabe. Y cuál es la referencia y también la relación con la agenda del 2030.
y sobre todo para el desarrollo sostenible. Y con esto yo quería empezar ya a trabajar mi presentación para que ustedes sepan qué significa situados, qué significa feminismo ubicado en algún lugar del mundo. Probablemente es un lugar que parece lejano, pero no lo es tanto. Y ustedes van a ver. Entonces, vamos a seguir la siguiente. Entonces, quiero hablar sobre la actualización ahora. Pues he visto que hay unos puntos esenciales que hay que ampliar la mente de todos ustedes y también mi perspectiva hacia mi sociedad de donde vengo y donde estoy viviendo ahora. Entonces, he visto que el estereotipo no solamente en la sociedad, sino también entre las mujeres y las niñas árabes, que existe también un estereotipo. Y el estereotipo no solamente desde la perspectiva interna, pero también desde la perspectiva externa y mundial. ¿Qué significa el estereotipo de las mujeres? He visto también que hay que actualizar los aspectos culturales que tenemos ahora. Y muchas veces cuando estamos hablando de las nuevas tecnologías nos olvidamos solamente en la parte educativa o solamente en la parte de accidentes. Estamos fijándose más en todo el tema de violencia de género, igualdades, oportunidades, participación, pero muchas veces no enfocamos mucho sobre el tema del aspecto cultural. Y es un aspecto fundamental para el cambio de la mentalidad. Y luego, el número 3, pensaba que los cambios sociales que nosotros tenemos ahora son cambios drásticos y son cambios que siempre las mujeres son las primeras y las niñas, por supuesto, están pagando el precio. Y sobre todo, si estoy hablando de cambios sociales, están integrados con los cambios políticos y con los conflictos armados que tenemos por la zona. Y esto ha sido unos cambios drásticos durante mucho tiempo y todavía siguen. Y tenemos unos países con este tipo de conflicto y están en plena guerra. Otro aspecto ¿qué significa las leyes y la aplicación de las leyes para muchos casos que tenemos y también muchas causas que tenemos y que hemos tenido la oportunidad en algunas sociedades árabes de superar los inconvenientes y los obstáculos, pero por otro lado, pues todavía hay leyes que apoyan mucho a las mujeres, pero la aplicación tarda un poco o probablemente de ejecutarlas cuesta más, sobre todo en sociedades como las zonas rurales que tenemos en varios o en todos los países y sobre todo las visiones tribales que tenemos también. Entonces, esto tiene que ver mucho con las leyes y aplicaciones de las leyes que tenemos en la zona. Otro punto que me parece importante, que es qué significa el proceso desde la perspectiva, el proceso del feminismo, desde la perspectiva de género en estas sociedades. La perspectiva de género aquí, muchas veces cuando la gente está hablando de igualdades, por ejemplo, piensan sobre todo en las familias, digamos, bien convencionales, piensan que sobre todo las chicas quieren ser como los hombres, pero no piensan que la igualdad tiene, o en la perspectiva de género, tiene una amplia o un amplio abanico muchísimo más que el aspecto físico. Entonces, esto es un punto importante que me gustaría que ustedes sepan a lo largo de la presentación.
he puesto también una actualización sobre la lucha típica del estereotipo internamente y mundialmente. Y la lucha de del típico estereotipo, como he dicho. Por ejemplo, ustedes ahora, si están viendo un poco las noticias que llegan de nuestra zona, llegará la máxima noticia que llega seguramente está fijándose sobre la situación de las mujeres en Afganistán, que después de la salida de las tropas armadas de allí, pues entonces es el caos, es una guerra probablemente civil. Las mujeres, ¿cómo pueden volver otra vez a sus colegios? Si están manifestándose, van a volver otra vez a la burka, que es completamente tapadas y todo esto. Son todos estereotipos, pero no son estereotipos. Son visiones que los medios de comunicación están transmitiendo, pero tampoco la sociedad civil no juega un papel importante utilizando los medios digitales ahora o los medios, las redes sociales, para ir explicando un poco cómo es el desarrollo en estas sociedades. Entonces, es muy importante también saberlo desde el interior para que podamos ubicarnos bien y saber dónde estamos. Y la penúltima parte, que es cómo hay que reforzar las iniciativas de las mujeres que tenemos diariamente. Y si los hombres están integrados en estas iniciativas o todavía estas iniciativas están como no tienen mucho raíz. Y luego finalmente, pues estoy hablando o estoy tocando el tema de socializar los temas de los derechos de las mujeres. Y cuando hablamos de los temas de los derechos, pues entre ellos tenemos, por ejemplo, derechos que los hijos, durante mucho tiempo, los hijos de las mujeres que están casadas con hombres extranjeros, por ejemplo, no tenían los mismos derechos en la sociedad donde estén. Por ejemplo, en el Líbano, hasta hoy día las mujeres libanesas están luchando para obtener esta ley de tener los mismos derechos de unos chicos o chicas, hijos de extranjeros que están casados con libanesas y en otros países más. Estas luchas dependen de cada país y por eso he encontrado en esta parte cómo hay que el desequilibrio que tenemos, sobre todo desde el punto de vista de los derechos, son puntos a veces alarmantes, pero a veces que nos dan más como una nueva luz para que ir trabajando más y más y más sobre este tema. Y voy a seguir. Aquí he puesto el mapa del mundo y ustedes están, por supuesto, en este lado. Nosotros estamos, el mundo árabe está por aquí. Son 22 países árabes que están aquí. Desgraciadamente, Sudán, el mapa de Sudán no es correcto porque ahora tenemos Sudán y el sur de Sudán, que es otro país que se ha dividido en dos. Y entonces, por esta zona, ustedes pueden ver, nosotros, aquí está Irak, voy a poner la siguiente, pero antes de todo, aquí está Irán y luego Afganistán está por aquí. Entonces, ustedes pueden ver que estamos muy conectados, pero con distintas perspectivas de aplicación de muchas cosas, que vamos a hablarla después. Entonces, he puesto aquí el mapa de la región árabe, que como ustedes ven, aquí están todos los países árabes. Y también me gustaría también que ustedes sepan que en estos países todavía hay conflictos y hay guerras, como en Siria,
en Irak la existencia del grupo de Daesh, que es el grupo más integrista y también más terrorista que tenemos en la zona. Y todavía no hay estabilidad ninguna en Siria por la guerra que tienen por allí y la lucha contra los separatistas y los que quieren, y los de Daesh. Y entre digamos, la región o el poder antiguo de Assad y sigue la guerra hasta hoy día. Ustedes saben que después de las revoluciones que hemos tenido en el 2010-2011, hemos tenido también en Libia que había una buena revuelta contra Gaddafi y luego desde aquel momento el país está en un conflicto. Últimamente han llegado a tener un acuerdo de paz entre ambos, o digamos varias partes que tienen allí, que son los líderes del conflicto. Y últimamente, a finales de este año, normalmente tienen que tener unas elecciones y después de las elecciones ya tendrán más o menos, ojalá, una estabilidad en allí. Ustedes saben que también últimamente había como una especie de un cambio político drástico en Sudán y entonces salieron el poder islamista que existía, que utilizaban la religión como pretexto político para ello y Sudán ahora también está en fase de transición. Luego tenemos dentro de estas semanas tenemos las elecciones legislativas en Marruecos y entonces también estas elecciones hay una presencia bastante interesante de las mujeres que están entrando ahora para estas elecciones. Y aquí está Egipto situado, que hemos tenido una fase bastante importante de unos cambios políticos desde el 2011 hasta hoy día. Afortunadamente ya estamos entrando en una fase de cambio político muy, muy importante. Hemos salido de una situación de uso de poder de los hermanos musulmanes que han sido la parte, digamos, del Islam político, si le llamamos así, y luego pues salieron del poder y ahora tenemos otro poder completamente y una fase de cambio drástico a nivel social, a nivel económico, a nivel político también. Y entonces, y quería ubicaros un poco por allí porque como ustedes saben, o no sé si están al día de lo que está pasando en Yemen también. Todavía hay una guerra y la guerra está abierta y todos los días hay unos ataques y desplazamiento de la población, muchos refugiados y muchos problemas bastante, digamos, bastante desastrosos en Yemen y hasta hoy día, pues entonces la situación no está clara en hasta qué punto llegarán de salir de este conflicto armado sin fin. Y tenemos a un país siempre que está olvidado en la parte de los países árabes, que es el conflicto permanente de Somalia. Somalia ha sido un país dividido entre 3 o 4 países y con una base muy fuerte de los grupos terroristas de Al-Qaeda y de otros más. Y hasta hoy día el conflicto armado que sigue ahí y la situación de las mujeres que siguen ahí en Somalia es una de las situaciones más olvidadas, si podemos decir, a nivel internacional y también a nivel árabe incluso. Entonces, voy a seguir
¿Está bien así o ustedes tienen unas preguntas que quieren preguntarme para no seguir hablando mucho y luego pues se van un poco perdidos? Janet, sí. Aquí seguimos. No sé si las y los estudiantes acá en el chat. Dice Harold que No sé adelante. si hay preguntas. No, Sahar, si quieres seguimos. Vale. Yo creo que está como muy valioso todo este tema de contexto. Más bien estamos aquí viendo a ver qué sigue. De acuerdo. Entonces he puesto para ustedes una cosa que para mí la música es la lengua internacional del entendimiento y es la lengua universal. Y que precisamente hablando de mis perspectivas y las visiones que he mencionado antes, pues entonces tenemos a muchas chicas raperas en el mundo árabe que han tenido muchísimo éxito últimamente. Unas de las, voy a poner un segundín, voy a poner ahora mismo su vídeo, que acabo de verlo hace un ratito. Aquí está, para que ustedes vean un poco cómo es un artículo que he encontrado, que luego pasaré todas las referencias y también la presentación, pero para que ustedes sepan que ahora como ven, en el mundo árabe hay raperas. Y no solamente raperas, son raperas internacionalmente bien conocidas por YouTube también, y son youtubers de muchos países árabes, de Marruecos, de Egipto, de Líbano, de Siria, de Sudán, de varios sitios, donde con la lengua de la música, entonces podemos entender mejor cómo funciona el mundo. Y sobre todo estas raperas están hablando de problemas íntimos de ellas y sobre todo de su generación. Es la generación de la juventud ahora, que no sé si ustedes sepan, en el mundo árabe ahora tenemos entre 60 a 65% de porcentaje de la población en el mundo árabe que son población joven. Y joven quiere decir llegan a los 25 años. Entonces, es una juventud que es una riqueza en muchos casos, pero puede ser también un problema para otros países, sobre todo para los países que tienen muchos conflictos armados y muchos conflictos políticos. Y pondré solamente como un minuto de la música, si os apetece, para que vean un poco cómo es la coreografía, cómo se expresan y cómo este punto de música está creando lo que he dicho al principio, este puente de entendimiento y este puente de relacionarse con el mundo, aunque no mucha gente conoce bien a este mundo. خليني خبرك عن هالدنيا كيف بتصير. أول شي حب ربك تكمل تحترم الدين، لو شو ما كان هي نفس القواعد نفس المواعظ، صار في طوائف بس لتفريق البني آدمين أكتر، قصرونا ضعفونا هن المستفيدين، شردونا قتلونا كل شي على حساب مين؟ الشعب البريء عن بحريق لا يحمي عيلته مضطريق الشي بفريق سياسي هو ما بيآمن فيه، بيقبضوا معاش عالشغل ما بده يداوم فيه. اوعى بحياتك تحمل سلاح ضد شعبك استكانة، جيلك يعمل تغيير يحلى لبنان من بعدك، دايما شغل عقلك مع قلبك مدفوع على الفاضي، لأن لو وراء لازم يكون مدفوع للقاضي. Espero que os ha gustado un poco porque yo lo he puesto corto, pero
quiero deciros la lírica de la canción. Esta canción salió después de la explosión tremenda que ha pasado en el Líbano el año pasado. Y entonces está criticando muchísimo la sociedad libanesa. Aquí está hablando de aspectos de corrupción, aspectos de destrucción, aspectos de utilizar armas, aspectos de qué significa el ser humano en plena destrucción. Y desgraciadamente no he tenido el tiempo para describir la lírica de la canción, pero me gustaría hacerla y os mandaré las palabras porque son muy fuertes y sobre todo porque es la visión de la mujer cómo está viendo la destrucción. Es la visión también de cómo están viviendo una fase muy, muy, muy delicada allí en el Líbano, aunque sea un país pequeño, que parece pequeño, pero es un país que lleva ahora casi 3 o 4 años con unos problemas, una crisis económica tremendamente importante y sobre todo porque los que están viviendo ahora allí están luchando mucho o sobreviviendo, si podemos decir mejor. Pero es un pueblo, sobre todo las mujeres libanesas son de las más, digamos, abiertas, más poderosas y empoderosas también, si podemos utilizar la palabra así, con un empoderamiento que ha sido siempre bastante visto y, en todo el mundo árabe, pero con la crisis económica hay un bajón tremendo en la sociedad. Y con estas canciones y sobre todo con todo el hip hop y los raperos, que vemos ahora, las chicas han llegado a sacar sus opiniones, han llegado francamente, sin ningún perjuicio, sin ningún imaginario. También no es solamente la perspectiva del patriarcado, sino también la perspectiva del desarrollo en la sociedad, cómo somos y hasta qué punto tenemos que llegar. Y luego ya tendrán toda la música y también las referencias que le mandaré a Janet lo antes posible para que ustedes lo tengan. Y voy a seguir con la presentación. Entonces, también quiero aquí mencionar otra cosa, que otro país que es mi país, en Egipto, y es una provincia al sur de Egipto. El sur de Egipto en general es una zona, por supuesto, rural, que ha tenido siempre, que estaba abandonada durante mucho tiempo, digamos, sin ningún interés desde el gobierno o desde las estrategias que hemos tenido antes para hacer un desarrollo verdadero, un desarrollo educativo, un desarrollo de infraestructuras, con todas las perspectivas y el contexto del desarrollo. Siempre han sido muy lejanas, o es una sociedad que ha sido apartada, si podemos decirla, o abandonada por completo. Pero después de la revolución del 2011, esta revolución ha creado una conexión de nuevo con la identidad, con la posibilidad de encontrar unos espacios distintos y también de estar expuestos a dar otra visión del contexto. ¿Qué significa Asyut para nosotros aquí? Asyut durante muchísimo tiempo ha sido en la mano de los integristas que existieron en Egipto durante décadas. Y nadie interesaba por ejemplo, en ir a hacer teatro
o tener coral para la ópera o para los niños. Y últimamente, desde hace ya, podemos decir, esta iniciativa ha empezado como una iniciativa de una chica de Alejandría que se ha ido allí a vivir en la ciudad y ha empezado a dar clases de ballet allí. Y ha empezado con una iniciativa por internet, por las redes sociales, y poquito a poco las mujeres han empezado a tener confianza en mandar a sus hijas a saber cómo bailar ballet. Y parece como un surrealismo total, porque si ustedes ven las mujeres que están, cómo están vestidas en las calles, y cómo van con traje muy tradicional, probablemente trajes con tapadas o lo que sea, y de ver escuelas de ballet allí, y de ver centros de estudios culturales donde están, por ejemplo, escribiendo y haciendo teatro, haciendo cine. Ayer precisamente hemos tenido una charla con una de las mujeres feministas en Egipto, y también una política bien puesta en el Partido Socialista aquí en Egipto, que estaba hablando sobre su experiencia, que acaba de volver de Asyut precisamente, y ha dicho se ha ido a las zonas de pueblos muy pequeños que casi están puestos en la montaña. Y allí estaba hablando con todo el mundo y sobre todo con las mujeres, y ha visto que hay mucho cambio entre la nueva generación, que es la generación que han empezado con la apertura de las redes sociales, con la apertura de los medios de comunicación, y la mentalidad de las madres o de los padres, que es una mentalidad más bien conservada y reservada en muchos aspectos, pero allí ha encontrado que las mujeres le están diciendo, sí, yo tengo que dejar a mi chica o las chicas que se vayan a la educación. Queremos que tengan más educación. En Egipto hemos tenido durante muchas décadas que el nivel de analfabetismo entre las mujeres y las chicas y las niñas llegaba antes a casi entre 55 a 60%. Y sobre todo porque hay muchas familias bajo nivel de la pobreza, y entonces no podían dejar a sus hijas ir a estudiar en los colegios. Entonces, últimamente vamos como estas tendencias de ir con la cultura y con el aspecto de ir pasando experiencias de gente, digamos, bien puesta, intelectuales, de partidos políticos, escritores, poetas, que ahora hay un intercambio verdadero, no solamente virtual, sino también real y en el campo. Esto es una cosa que probablemente desde hace ya, yo os puedo decir, hace años que nadie estaba interesado en estas zonas. Ahora sí que hay un interés tremendo para ir recuperando estos espacios que han sido en la mano de los radicales durante mucho tiempo, y que han creado el especie de ir creando separación y ir también creando este vacío entre los que saben y los que no saben, o entre los educados y la mayoría que no han sido bien, digamos, con una educación apropiada y con un conocimiento de la verdad y de los acontecimientos que están ocurriendo. Entonces, esto es un logro y es un desarrollo en la sociedad, que esto existe y todavía está existiendo. Y esta escuela está ahora sacando a chicas
que están viniendo hacia el Cairo, por ejemplo, en la Casa de la Ópera en el Cairo, y también están ahora construyendo otros centros de teatros grandes, o incluso una conexión de la ópera que existe en el Cairo, pues allí también en Asyut y en la Universidad de Asyut, para ir empezando ya a crear este espacio de dejar a la gente conocer otro tipo de cultura que no sea la más tradicional posible. Y después seguiré también esta es también otro fenómeno que se ha sido desarrollado y ahora muchísimo más desarrollado que antes, que es el fenómeno de las chicas caricaturistas que tenemos del mundo del cómics, el mundo de las viñetas, el mundo de cómo se expresan las mujeres y las diseñadoras a nivel de periodismo o también a nivel de redes sociales. Y la caricaturista Doha El Adl, que es una caricaturista muy famosa y ha tenido unos premios internacionales, es una amiga mía también. La conocí desde hace mucho tiempo, antes de la revolución aquí en Egipto. Y ha empezado, ha sido casi sola cuando ella ha empezado. Había solamente unas 3 caricaturistas o diseñadoras que trabajaban en este campo, pero ahora mismo ellas han sido, digamos, las que han liderado este paso hacia abrir este espacio a muchas chicas ahora, ya muchas mujeres que están muy bien integradas en este mundo. Y estaban luchando muchísimo para temas de igualdades, temas de perspectiva de género, temas de libertad de expresión, temas de que es muy fácil tener los espacios y es muy fácil compartir los espacios, que no hay esta separación que durante tiempo las ideas cerradas querían poner las mujeres en una sola perspectiva, como los que ustedes están viendo ahora con los talibanes. Y hay una lucha tremenda aquí para nunca volver a estas ideas o estas ideologías cerradas. Y pasando he puesto aquí unos datos desde la perspectiva de la participación social y la participación política ahora en Egipto. Y, por ejemplo, podemos encontrar que Egipto es el número 2 ahora desde el punto de vista de la participación de las mujeres en el Parlamento egipcio, que tenemos a 69 parlamentarias, que es el número 69. Nosotros, desde la perspectiva de la presentación de las parlamentarias a nivel mundial, y luego este porcentaje representa el 24% de la participación política en general en Egipto. Tenemos a las mujeres en las últimas legislativas han logrado obtener 162 asientos en el Parlamento. Es un logro que nunca hemos encontrado en nuestra, digamos, vida política, desde que hemos tenido el derecho del voto y hemos tenido los derechos de estar presentes sea a niveles de ejecutivo, a niveles también parlamentario, a niveles también del Senado. Y también tenemos en la Cámara Baja o en el Senado egipcio tenemos 40 mujeres. Y tenemos a 8 ministras que están muy poderosas y tienen un empoderamiento tremendo ahora en el gobierno y están trabajando de verdad día y noche, y sobre todo tenemos a la mujer, por ejemplo, a la ministra de Salud
está haciendo un labor impresionante, impresionante. Lleva en su puesto de trabajo desde hace ya casi 4 años y pico. Y desde que ha llegado la pobre, vamos, está en la mitad de la pandemia y tenía que superar, y han hecho unas campañas y unos trabajos a todos los niveles, a nivel macro y a nivel micro, desde el punto de vista de la salud de la sociedad en general y de las mujeres particularmente, ha sido impresionante. Y entonces quería, porque todos estos son los aspectos y las perspectivas que he hablado antes, y quería que ustedes ven mis perspectivas y el desarrollo que tenemos ahora, vamos, en la realidad que tenemos ahora mismo. Y vamos a seguir hablando ahora desde la perspectiva del feminismo. Entonces tenemos a varias ideologías y varias perspectivas que tenemos. Las feministas con una perspectiva de un occidentalismo o inspirada por la ideología del feminismo occidental. Tenemos otra corriente que es el feminismo desde la perspectiva del modernismo, con una combinación de una perspectiva conservadora. Y entonces hay una lucha entre estas, podemos ponerla como centro, si podemos decir las de izquierda, las del centro, y luego las jóvenes ahora, que son las hijas de las redes sociales, y también yo las veo las pioneras en visibilizar y dar voces a todas las iniciativas que ellas han hecho, sobre todo en la lucha contra el acoso sexual, en varios casos tremendos que hemos tenido aquí últimamente a través de las luchadoras por las redes sociales, y después de crear lobbies y crear muchos centros de apoyo, y también para empujar el tema de tenemos que estar en el cuerpo legislativo, y sobre todo como juristas y como jueces, y han entrado finalmente, ya han conseguido esto, y ya tienen, según la ley, que han trabajado muchísimo para cambiar esta ley, y ahora por la ley ya pueden ser jueces en todas las, digamos, categorías legislativas que tenemos ahora en Egipto, como fiscales y como jueces. Entonces, o juezas, mejor dicho. Así que aquí yo quería poneros al día de cómo tenemos el mapa del feminismo y cómo funciona desde esta perspectiva. Después, pues he puesto aquí la perspectiva sociopolítica, y aquí ya que estáis viendo qué significan los cambios políticos cuando estoy hablando de cambios políticos. Entonces tenemos las situaciones sociopolíticas, educativas, económicas, leyes, economía y todo. Lo que existía antes de las revoluciones era una fase en nuestra historia moderna o actual. Tenemos durante las revueltas el labor y el rol de las mujeres que no han parado un solo día para estar siempre y presente, y muchas veces estaban ellas adelantándose del rol de los hombres en muchos casos y en muchos países, entre ellos en Egipto, en Sudán, en Libia, en Siria, las que están luchando en Irak, y otras más que están luchando, aunque no han tenido, o en Túnez,
y las que están trabajando muchísimo para obtener sus derechos y tener la paridad entre mujeres y hombres en el Parlamento, que Túnez ha sido el primer país en obtener estos derechos. Y entonces llegamos a la era de la transición. Después de los cambios políticos drásticos, pues estamos entrando en esta era de transición. ¿Qué significa la era de transición? Países con conflictos, países con guerras, países con cambios drásticos políticos que todavía no han llegado a ninguna estabilidad, como el caso de Libia o el caso de Yemen, que una guerra abierta, o el caso en Siria también, un conflicto y una guerra sin fin hasta hoy día. También la era de transición, podemos poner Irak en esta era también, porque y la de transición también en Túnez, después de tener este establecimiento del progreso, digamos, político allí, pues de repente otra vez, digamos, la ideología de la parte conservadora y del uso de la religión para obtener pasos políticos bastante avanzados como los hermanos musulmanes en Túnez, y ahora con la situación más bien, digamos, sin, con un labor de volver otra vez a una sociedad civil, pero les está costando bastante ahora al pueblo tunecino y a las mujeres allí también. Entonces, esta fase de transición, muchos países en la zona árabe lo están pasando. Y luego, pues, de pasar de esta fase de transición a probablemente a otros cambios o otros conflictos, que puede ser el ejemplo de Sudán, o el ejemplo en Túnez, o el ejemplo en Irak, o el ejemplo en Libia. Entonces, estamos en este círculo. No hemos salido de este círculo aún. Entonces, y por supuesto, ustedes saben que siempre las mujeres las que están pagando el precio que más duele. Ustedes han visto las olas de refugiadas y refugiados que salieron de nuestra zona para ir a Europa y cruzando el Mediterráneo, y todos los días tenemos los problemas del migratorio que tenemos ahora, y tenemos muchos problemas con la situación de los refugiados que están saliendo de estos países o de estos focos políticos y de conflictos y de guerras hacia otros países con más estabilidad. Y por cierto, acabamos de ver unas noticias desde hace poco tiempo que en Egipto viven 20 millones de extranjeros, entre ellos hay más de 15 millones de refugiados que han huido de conflictos armados, sean en África o sean en países árabes, e incluso nos está llegando también refugiados africanos de bastante países o de otros países. Así que esto también es la parte política. Y ahora vamos a la sociedad, y voy dando ejemplos de las iniciativas del deporte. Y tenemos últimamente muchas paralímpicas en las Olimpiadas que han ganado, y muchas chicas en las Olimpiadas también que han ganado medallas para Egipto. Y el deporte ha entrado en la agenda personal de las mujeres, no solamente en Egipto, en otros países, pero no con tanta intensidad como en Egipto. Y después voy a ya resumir un poco sobre las agendas de las políticas, sean gubernamentales o sean de las ONGs, y el labor que tienen que hacer y tienen que trabajarlo más bien para ir
aplicando y fortaleciendo y integrando perspectivas que estén enfocadas hacia la paz y para la paz, sobre todo para los países donde hay conflictos y hay guerras. Tienen que trabajar unas agendas y unas estrategias para la igualdad y para la sostenibilidad. Y tenemos que aplicar la agenda del 2030 del desarrollo sostenible. Tienen que ir ofreciendo una narrativa distinta y potente para sobrepasar todos estos conflictos que tenemos, y no solamente el conflicto que tiene que ser llegando hacia el otro extremo, que tiene que ser un conflicto armado, un conflicto de guerra, pero a veces también en otros países que tienen estabilidad política, tienen otros conflictos internos, como conflictos entre comunidades, como conflictos puede ser de xenofobia o de radicalismo o racial entre una raza y otra, o de identificar de comunidades como en el Líbano. Entonces hay que ir fortaleciendo y diseñando unas agendas con otra perspectiva y sobre todo hacia un desarrollo verdadero. Tenemos que trabajar la exclusión y tenemos que ir pensando en el medio ambiente. Como ustedes ven, nosotros hemos pasado un verano infernal aquí, con unas temperaturas, y hasta hoy día tenemos temperaturas de 39 a 40, a 42 y entonces estos tienen que estar incluidos ahora, y las mujeres tienen que trabajar la idea del medio ambiente y su importancia para ellas. También en las agendas hay que poner los desafíos que las mujeres están viendo todos los días, y poner unas medidas para superar los conflictos y superar los problemas que ellas están viviendo, e incluso toda la sociedad está viviendo. Hay que poner en estas agendas una incorporación de la perspectiva de género, pero que sean con unas políticas de macroeconomía, de negociaciones, de poner unas mujeres que pueden ya estar a nivel de tener sus compañías y su trabajo y su independencia financiera. Hay que poner también que todo el tema de la democracia, todo el tema de la descentralización, todo el tema de dar y desarrollar las capacidades de las mujeres. Y todo esto tiene que estar en las agendas, no solamente de los gobiernos, sino también de la sociedad civil. Porque si pensamos que solamente con las redes sociales se puede solucionar muchas cosas, probablemente se puede solucionar una clase como la mía, o una charla como lo que estamos haciendo, pero no se puede solucionar, por ejemplo, toda una sociedad de una forma virtual. Entonces hay que actuar y poner esto también como concienciar los gobiernos y la sociedad civil sobre estos temas. Y yo voy ya terminando necesitamos unas políticas integradas y capaces de generar sinergias. Necesitamos lograr una igualdad de género verdadera, que no sea parcial. Aunque tenemos muchos números y ahora y mucha participación, que no tiene nada que ver con los niveles que hemos tenido antes, pero esto no es suficiente. Necesitamos más y siempre vamos a necesitar más, y tenemos que ir trabajando con persistencia y con también intentar de no dejarnos perder en las pequeñas batallas. Pero tenemos que ir ya entrando a fondo para ir y seguir trabajando con este tema.
Y por supuesto hay que reducir la brecha financiera, hay que seguir visibilizando nuestros esfuerzos, hay que trabajar muy bien la sociedad civil, hay que trabajar la educación para las chicas y mejorar sus niveles económicos y sus niveles financieros. Y creo que ya estoy terminando y muchísimas gracias. Muchas gracias, Sahar. No sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Sahar, bueno, otra vez por el tiempo y pedirnos este espacio. Creo que tenemos una pregunta en el chat. Quisiera como bueno, destacar como dos cositas, ¿verdad? Una es que desde lo que es ser mujeres, no tanto desde los feminismos, porque yo creo que hay formas de feminismo que intentan no integrarnos a todas las mujeres, sino reconocernos en nuestras diversidades, ¿verdad? Pero yo creo que quizás desde una perspectiva más internacional, a mí me resultó muy interesante ver puntos en común, ¿verdad? Entonces, quizás como estas luchas contra los diversos tipos de conservadurismo religioso-político, ¿verdad? Porque estas versiones políticas de los conservadurismos religiosos y que tienen impacto o intentan impactar en la política pública de nuestros países, ¿verdad? O sea, lo que eso quiera, lo que eso quiera poder decir en un contexto. Como mucho la atención, por ejemplo, todo el movimiento, el uso de las redes sociales para la denuncia y la lucha contra el acoso callejero, porque bueno, acá en Costa Rica recién tenemos una ley contra el acoso callejero que fue aprobada en el Parlamento y que tiene mucho, y tiene mucho, su logro se debe mucho a las feministas, activistas, Sahar, está fallando la conexión de De Janet. acuerdo, de no sé acuerdo. Sí, no entonces sé cuándo me perdí. ya, Ahora, bueno. ahora ya estás, ya estás. Entonces, no, y quizás Meli, yo terminé con mi comentario, no sé si hay más, no sé si hay más preguntas en el chat o alguien más quiere comentar algo. Sí, solamente, bueno, para sintetizar esta, que, bueno, pregunta qué desafíos se enfrentan las mujeres frente al gobierno al publicar su trabajo artístico, que si existe, pues, persecución o cómo esa influencia de las redes sociales ha estado en este proceso. Había persecuciones, pero no por ejemplo, en Arabia Saudita. Y había unas activistas que estaban perseguidas. Y también había en Kuwait, había unos casos de unas artistas y sobre todo cantantes. Pero después las redes sociales han trabajado muy bien y han creado una campaña, aunque hasta hoy día las activistas en Arabia Saudita están fuera, ya no están viviendo en Estados Unidos y están viviendo en Europa y una de ellas están viviendo en Estados Unidos. Entonces, sí, siempre hay un problema de estos que salen y siempre utilizan la ley a veces para el peor motivo de ir perjudicando y sobre todo porque siempre vuelve otra vez la imagen del patriarcado y muchas veces están reuniendo esto
con la imagen también de la exageración del feminismo o de los derechos de las mujeres. Y entonces, y también como ustedes saben que hemos perdido desde hace unos meses una de las feministas, de las grandes feministas en el mundo árabe, y es una egipcia que murió, que ha escrito muchísimas obras y ha sido una luchadora hasta el último momento, que se llama Nawal Saadawi, que en paz descanse, y siempre ha sido el símbolo de la lucha franca, de la lucha. Y ella también ha sido de las perseguidas, sobre todo por los integristas durante mucho tiempo. Pero ahora mismo, afortunadamente, las redes sociales juegan un papel muy importante para ir desmantelando este formato de, digamos, de crear el monstruo. Y todo esto está bajando muchísimo en los países árabes. Muchas gracias, Sahar. También, bueno, por acá, Luisa dice que le parece interesante el tema de la participación de las mujeres en el deporte y si es una agenda puntual o más amplia o integral. Es una agenda puntual cuando ellos han empezado con esta iniciativa por las redes sociales. Y ahora está como se ha integrado en la sociedad, y estas chicas tienen, creo, cada viernes por la mañana salen, tienen una aplicación por el móvil, y entonces si por ejemplo, yo al principio formaba parte de ellos, y entonces vienen y hacen el recorrido, tienen el recorrido por el app, y dicen, nosotros vamos a empezar desde este punto y llegaremos hasta tal punto, y es sobre todo el ciclismo en Egipto es una gozada, porque nosotros no tenemos montañas ni nada, y entonces es muy fácil encontrarlo. Esto no existe en todas las provincias de Egipto. Esto existe en Alejandría, en El Cairo, en Giza, en toda la zona del canal de Suez, en costera, me refiero, pero aún va a costar, porque si hemos logrado a tener escuelas de ballet en el sur, probablemente llegará al sur, pero no ahora mismo, pero sí que la iniciativa existe, y sobre todo de ir integrando en la agenda la imagen y también la práctica del deporte. El deporte estaba muy apartado, porque no existía en la agenda antes, o no era de los intereses de las chicas y de las mujeres. Pero ahora mismo hay muchísimo cambio, y también todo lo que es la pandemia y el COVID ha cambiado muchísimo en la perspectiva del deporte. Y sobre todo porque el deporte para ellos es como, ahora es como un remedio para ir saliendo del confinamiento, para ir saliendo de estar siempre aislados, y es un formato también de ir modernizando, pero al mismo tiempo guardando cosas, digamos, de socializar también el deporte entre ellos y entre ellas, porque hay muchos chicos ahora que se están incorporados en esta corriente, y es una buena iniciativa que incluso el Ministerio de Deporte ha apoyado mucho a estos grupos. Bueno, muchas gracias. Muy valioso también conocer de estas iniciativas que aportan, ¿verdad? Sobre todo en este contexto que estamos viviendo. Nada más un pequeño anuncio antes de finalizar el conversatorio, que hemos dejado el link para hacer la evaluación en el chat. El primero que se envió no funcionó, pero ya enviamos la corrección. Bueno, después de esto, y si alguna persona tiene alguna consulta, tenemos también acá de doña Patricia Vega, que no sé si gusta hacer la pregunta
o la leo yo, nada más abrir el micrófono y está a su servicio. Muchas gracias, Sara. Realmente me da una gran alegría verte aquí después de que soñamos tantas veces en tu participación en Costa Rica. Pero bueno, muchas gracias a las personas que lo organizaron porque realmente ha sido una hermosísima y muy, muy interesante charla, definitivamente. Creo que te has preparado maravillosamente para ayudarnos. Gracias. Pero te quería preguntar, es interesante cómo las mujeres han empezado a participar en espacios de decisión política, tal y como lo mostrabas en Egipto, o sus participaciones durante los movimientos de revuelta y las luchas en Egipto. Me preguntaba qué tanto la participación o los hombres han apoyado estas iniciativas de mujeres, o sea, si finalmente ha sido una lucha de todos contra todos o si finalmente ha habido una línea a seguir de apoyo a esta participación. Había las dos cosas. Primero, las mujeres apoyaban a las mujeres y luego los hombres siempre han estado allí también apoyando, pero era como el salto de ir rompiendo el techo de cristal para ellos. Y entonces era como las medidas que legalmente que hemos logrado, por ejemplo, para crear una nueva ley contra el acoso sexual, por ejemplo, porque ustedes sí saben, durante este tiempo en la Plaza Tahrir, que es la plaza de la Revolución, hubo muchísimos casos de acoso sexual durante este tiempo porque no querían que las mujeres estén bien presentes digamos, en esta lucha o en estas demandas políticas. Y entonces los hombres han participado y los hombres han apoyado y hemos llegado ahora y últimamente pues tenemos una ley que penaliza entre 4 a 6 años de cárcel a los que les encuentran o les detectan haciendo cualquier tipo de acoso sexual. Y tenemos a unos casos que han entrado en la cárcel y han captado estos casos por las cámaras de vigilancia en las calles de las tiendas. Y había unos casos desde hace ya 5 semanas al sur del Cairo, en Maadi, en un barrio famoso. Este caso era muy famoso y entonces la policía detuvieron al acosador y ya está en la cárcel. Y entonces me refiero que por supuesto hemos pagado mucho, por supuesto hemos luchado mucho para llegar a este punto, pero ahora mismo hay con el Consejo de la Mujer que tenemos aquí y también con la Unión Feminista de Mujeres y todas las ONGs que están trabajando para el tema de violencia de género y todo esto, están trabajando muchísimo para ir creando una especie de un manual contra el acoso. Ir pasando este manual a las universidades, a los colegios, e incluso en los kindergarten también para los niños, para ir educando desde el principio qué significa eso. Entonces, por lo menos esto digamos, es un caso que lo hemos tomado seriamente, muchísimos que han sido involucrados en este tema. Muchos hombres han trabajado, sobre todo muchos abogados que han apoyado muchísimo a muchos centros de acogida o centros o ONGs que trabajaban en este campo y han ayudado mucho para que todo esto salga a la luz. Espero que te he contestado. Sí, muchísimas gracias. Qué gusto verte. Y gracias. Muchas gracias, Meli, por la oportunidad.
Con Muchas mucho gusto, muchas gracias a ustedes y bueno, creo que hay varios comentarios en el chat de agradecimiento, entonces nos unimos a esta gratitud, por supuesto, y bueno, Carolina Orgullo dice, disfruté y aprendí muchísimo en su charla, que gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros y quiero pues en nombre del SICOM unirme a este agradecimiento porque sabemos que ya está allá de madrugada, entonces también por respeto vamos a ir terminando el conversatorio, pero sí con total gratitud. No sé si ya Janet estará por acá de vuelta. Janet. Aquí estoy, aquí Ah, estoy. ok. Me sumo yo también al agradecimiento pues a Sahar por su trabajo, por compartir con nosotros, por dialogar, ¿verdad? Y por entendernos y conocernos un poco más. Ojalá te podamos tener, Sahar, por acá con más tiempo y en horario costarricense. Y muchas gracias a, bueno, a las personas del SICOM, personas investigadoras del SICOM que están hoy por acá y especialmente a las y les estudiantes del curso Comunicación Inclusiva de la concentración Comunicación Social. Muchísimas gracias a todos, todas y bueno, pues muchas gracias. Ha sido un gran abrazo, Sahar. Muchas gracias, muchas gracias, muchas Un gracias. abrazo, muchas gracias. Y,